en Diario TV Multimedia. A continuación, Economía y Mercados. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles en su programa Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva. Siguiendo en la dinámica de observar todos los vaivenes, ¿verdad?, de nuestro planeta para saber las obvias repercusiones de lo que sucede en el Oriente, venga al Occidente y viceversa, pues tenemos que estar al día analizando estas circunstancias, sobre todo viendo la posición pues de nuestro México ante pues estas polémicas y estos dilemas de las condiciones socioeconómicas. Vamos a analizar en este momento la parte de la recomposición geopolítica que se está dando en el mundo. Obviamente, pues los que recomponen esto son las principales potencias, y al decir siempre las potencias, las principales, pues estamos hablando de los imperios en su etapa moderna, ¿verdad? Tienen que ser el que domina con su poderío militar y obviamente siempre concatenado va con su posibilidad económica a través de las colonias o a través de los países que domina, como sucede. Así sea de miles de años atrás a lo que vivimos ahorita con esto llamado neoliberalismo o llamado la globalización, en fin, la serie de circunstancias que se presentan. Vamos a analizar ahorita qué está sucediendo en la parte de Oriente Medio, de que la potencia innegable, que los Estados Unidos, está replegándose. Tenemos que ubicar que puede ser pues la parte de una estrategia, pero hacia un lado electoral, por lo que tiene ahorita Donald Trump, que se está viendo que a Benjamín Netanyahu ya le está resultando, ya va avanzando en las elecciones sumadas de Israel, y han estado con el tema del acuerdo con los palestinos, sin que estuvieran los palestinos, esa polémica también que se ha generalizado, pero parece que impacta este tipo de publicidad. Ahora bien, Estados Unidos, el aspecto de lo que hizo, pues asesinando, porque no se le puede llamar de otra manera, al general Soleimani de Irán, y lo que también está enfrentando en Irak,
que le están exigiendo su retiro y que está en el dilema todavía porque de las casi 1,000 bases militares que tiene Estados Unidos en el extranjero, parece ser que en esa zona pues, la más grande es precisamente la que está en Irak. Por otro lado, en esta recomposición geopolítica, vemos que pues ya con Irán las circunstancias están plenamente diferenciadas, parecen irreconciliables. El aspecto de Corea, que viene para influir en ese efecto de disminuir la hegemonía que tenía Estados Unidos, pero que influyen para los análisis de los pueblos en este Medio Oriente. ¿Qué sucede? El que ahora resulta el retiro de Afganistán, pues algo que está tomando por sorpresa a mucha gente, y pues ya estaremos analizando las circunstancias, porque viene lo de Siria, que trataremos en otro programa porque requiere y amerita un análisis propio, ya que todos esos aspectos geopolíticos mueven la geoeconomía y es donde tenemos que tomar mucha atención, poner demasiada atención los latinoamericanos, porque lo que deje de ubicar en el patio del Medio Oriente, por supuesto lo va a venir a acentuar en el patio de Latinoamérica el imperio, lo innegable del poderío estadounidense. Entonces vamos a comenzar ahorita con las láminas para ver el retiro de Afganistán. ¿Por qué el retiro de Afganistán de Estados Unidos? Si es un aspecto para que venga a fortalecer la política de Trump o no. Pero vamos a recordar un poco. Este señor Donald Rumsfeld, algo así, él era el secretario de Estado, era el segundo de a bordo de Estados Unidos con el tiempo de George Bush, y prácticamente horas antes de los atentados, ¿verdad?, en las Torres Gemelas, él estaba indicando que el ejército de Estados Unidos pues tenía que ser en gran parte en puntos estratégicos privatizado. Ya sabemos que los señores son expertos en privatizar hasta el oxígeno, si fuera posible. Entonces, vamos a analizarlo. Él tenía ahí la visita porque pues comentaba que el burocratismo, en fin, ellos son expertos en justificar los planes que van a hacer, y decía que era un problema en el Pentágono, etcétera, y que había que privatizar gran parte, sobre todo lo estratégico, al ejército estadounidense. Curiosamente o coincidentemente, como se le quiera llamar, horas después sucede el atentado, ¿verdad?, el de las Torres Gemelas, que no deja de ser una tragedia, ¿verdad?, por donde se le vea, y pues ya ubican los señores que pues ante esas circunstancias, pues Estados Unidos hace un contrato para que, pues ya ante el llamado del presidente en ese entonces, George Bush, pues dice que ya rápidamente ubicaron y dijeron que era en Afganistán, que era Al Qaeda, que era Bin Laden, o sea, todo lo arreglaron horas antes, ¿verdad? Esas son las situaciones tan anómalas que pues quedan a suspicacias definitivamente de por qué unas horas antes anuncia que van a privatizar parte del ejército de Estados Unidos, viene el atentado de las Torres Gemelas y de inmediato ya sabían por dónde estaba el culpable, es más, solo faltó que dijeran su código postal. Entonces ellos dicen, se va la invasión a Afganistán y bueno, pues comienza lo que ya se hizo pues hace casi 19 años y el innegable poderío militar de los estadounidenses, pues empieza ahí la invasión, porque no hubo de otra, ¿cómo llamarle? La invasión de Afganistán. Y los bombardeos, ¿verdad? Pues fue una cosa tremenda, ¿no? Terrible. Recordamos todas esas circunstancias donde tanto Afganistán como posteriormente en Irak probaban hasta la madre de todas las bombas, pero regresando, había unos bombardeos indiscriminados por todos, ¿verdad? Ataques según llegaban a las posiciones talibanes, y con ese nombre de los talibanes que los determinaron que era pues lo peor del planeta, o si pudieran decir del sistema solar, donde fueran los calificaron, yo creo en general, estos males. Aquí vemos que pues hizo el derroche, como siempre, la presencia de un ejército rentado
para su propio país, ¿verdad? Con el despliegue de tecnología. No sabemos también para ubicarse un puntito en su campaña, pero las cuentas son 45,000 millones de pesos anuales el costo de tener al ejército estadounidense en Afganistán. Pero bien, pues ahí vemos pues de todos los lados, ¿verdad? Que al final de cuentas vemos el uniforme y que dicen estadounidense o llama la coalición de la OTAN, pero sabemos que pues prácticamente lo hace como una membresía para estar predominantemente Estados Unidos ahí. Y pues en los soldados vemos que llegan de todos los lados, llevan el uniforme estadounidense, pero los que van más adelante en la batalla pues son de todos los lados, ¿verdad? De todos los países, pues alquilados, intercambiados, como lleguen, pero ellos mantienen otra posición. Bien, bueno, aquí están los terroríficos talibanes, ¿verdad? Que no por eso se le quita la situación que ellos tenían, pero pues con su sistema de guerrilla, recordemos que ellos pelearon contra el ejército ruso, lo desgastaron completamente y los rusos vieron que pues ya ni les convenía eso hace como unos 25 años aproximadamente, casi un cuarto de siglo ya. Y pues estos señores se especializaron en las guerrillas, en su territorio, pues capaces de todo, ¿verdad? De inmolarse, de hacer lo que fuera posible, pues para su pueblo, porque ya a ellos no les han dejado ninguna otra situación. Pero siempre los vemos a los señores aquí, ¿verdad? Sus proyectiles, lanzacohetes, tienen tanto para los tanques como para naves aéreas, ¿verdad? Helicópteros, aviones. Ya más adelante veremos algo que se ubicó aquí. Bueno, las minas, las explosiones, donde comenzó el desgaste enorme ahora de los estadounidenses, que con todo y ese despliegue de la tecnología más avanzada en su entonces en el mundo, pues no le podían sacar, ¿verdad? Salvo cuando agarraron que a Bin Laden, pero al final de cuentas lo agarraron en Pakistán. Bueno, aquí están de los proyectiles que manejan ya otro tipo de nivel, ¿verdad? Ya no son antitanques, sino que pueden derribar un helicóptero o pueden pegarle a un avión. Bueno, este tipo de equipos es un ejemplo por citar las variables que tienen, porque veíamos en la anterior con esto. Entonces vemos que aquí los señores son unos nómadas en esos territorios tremendos que ellos conocen bien, sus cuevas, sus montañas, en fin, y siendo tan desértico, aún así el ejército estadounidense se estaba gastando 45,000 millones de dólares anuales y no podía vencerlos. ¿Qué pasó con esto? Bueno, pues la circunstancia es, ahí vemos lo que hace unas semanas, ¿verdad? Pasó el que derribaron a un avión y que Estados Unidos no lo reconocía y los talibanes dijeron se tiró tal avión y hay tantos militares, venían adentro militares, todos murieron y pues después de esa circunstancia como que ahí ya le empezaron a reconsiderar las situaciones. Bueno, pues vemos que ya el desgaste, la guerrilla, el tremendo, la tremenda capacidad de los talibanes, pero ahora sí, ha enfrentado a los dos ejércitos más poderosos actualmente, ¿verdad? Que son primero ruso, que ahora pues se supone ya está mejor armado que en aquel entonces, pero no es para menospreciar. Le ganaron los talibanes, obviamente apoyados por Estados Unidos, pero después Estados Unidos les llama que son lo peor y ya ahí están enfrentándolos, recordando esos espacios, esos momentos, pero también vieron su suerte los norteamericanos. Pero ¿qué sucede ahí? Pues que solo estamos viendo más presión y después ya en el gobierno de Barack Obama, cuando él dice que como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas estadounidenses se ve en la necesidad de mandar miles de hombres más para pues querer aplastar, ¿verdad?, a ese otro país. Ya no había otra circunstancia que estar hablando. ¿Qué es lo que llevaban? Bueno, pues ir a sacar los recursos, el petróleo, la parte del petróleo, las tierras raras, todo lo que llegan, porque no es de a gratis esto. Sin embargo, el desgaste en cuanto a muertos de los estadounidenses, atentados contra las empresas estadounidenses,
ya la circunstancia de haberle derribado ya preocupó a Estados Unidos para ver que pues como que las cuentas ya no le estaban saliendo, y pues ellos dicen que es para ir a hablar siempre por el bien de una sociedad y de un pueblo oprimido, etcétera, lo cual vamos a comparar y analizar también. Regresando del corte comercial, vamos a ver esta escena, vamos a comentar todas esas circunstancias que ellos hablan de que llegan en aras de la libertad y en este mismo desgaste que tuvieron en Afganistán, para seguir analizando por qué se retira Estados Unidos de Afganistán en este reacomodo geopolítico. Regresamos en un momento a su programa Economía y Mercados. Continuamos en el análisis de por qué sale Estados Unidos de Afganistán, ya que es relevante su posición indiscutible, y en este reacomodo geopolítico pues vendrán los efectos geoeconómicos que debemos estar muy atentos, porque lo que sucede en otra parte tiene que repercutir aquí. Es el efecto mariposa, que es más que comprobado. Muy bien, estamos antes del corte viendo el aspecto ya cuando Barack Obama envía miles de soldados más para poder continuar con esa invasión a el país de Afganistán. Y obviamente pues sabemos lo que es la extracción de sus recursos, ¿verdad? Su Producto Interno Bruto, pero pues ya de todos modos ellos pensaban que de esta forma iban a aplastar, a tener totalmente controlado ese país en una región de por sí tan convulsionada. Vamos a ver a Dames llegando. Bueno, se acentúa con el envío de miles de soldados más, pero de una manera abrumadora a Afganistán, el uso de toda su tecnología, y pues obviamente un pueblo que siempre fue pues completamente reprimido, pero continuaron los aspectos de defensa del estilo de los talibanes, ¿verdad? Sus guerrillas, sus vehículos bomba, sus mártires, etcétera, y lo que es la alianza que ellos llamaban ya la OTAN, ¿verdad? Pero que básicamente es liderada, dirigida y predominante por Estados Unidos, nada más con ese membrete. Bueno, esto es lo que continuaban haciendo en un pueblo que podemos ir observando también, que pues Estados Unidos solo lo que presenta es presencia militar, y pues un pueblo que solo está observando, sometido, que no pueden generar amor para ellos, ¿verdad? Definitivamente. Aquí vemos el trato a los talibanes, pues como decimos, ¿verdad? La condición no solo de terroristas, sino lo peor que podían ser era la calificación que Estados Unidos le daba a estas personas, y así continuaron. Esto es exactamente lo que durante 19 años Estados Unidos le estuvo dando al pueblo afgano. Y esto es lo mismo, veamos las condiciones de ciudades, y eso que ahí estamos viendo una instalación más o menos moderada, que eran pues cuarteles o era una oficina realmente de la milicia. Entonces, pues esto es lo único entre los ciudadanos, vean ahí la condición, ¿verdad? Los niños, pues imaginemos un pueblo donde sea estar aterrorizado, estar en una condición invadido, viendo que lo único que recibe de extranjeros es armas y armas y armas, pues bueno, y que si están apoyando a sus propios ciudadanos afganos, pues entonces eran malos. Es una situación ya que en el mundo se tiene que comprender, ¿no? El aspecto de humanidad. No estamos defendiendo una causa en la otra, estamos viendo el aspecto imparcial. ¿Qué hace otro país invadiéndolo y ubicando 20,000 cosas? ¿Por qué? Porque sencillamente después se sabe que los que hicieron el atentado en Torres Gemelas, pues dicen que de 17, 14 eran árabes saudíes, y todo vino fraguado de Arabia Saudita. Entonces, hasta el propio Bin Laden era saudí. En fin, pero mientras, pues agarraron a Afganistán, ¿verdad? Tenían que agarrar a su chivo expiatorio, y fueron 19 años y de pasaditas después saquearlos. Estas son las circunstancias, esto es lo que vive un pueblo,
¿Qué podemos ver en una generación de gentes que solo ven represión, atrasos, en todos los sentidos? Eso es lo que genera, ¿verdad? La invasión. Esto es lo único que le dejan los niveles y condición de un pueblo. Entonces quiere decir que la intervención de Estados Unidos en 19 años, pues no sirvió para ayudar. Estas son las condiciones de Afganistán. Entonces, pues, ¿qué puede haber ahí? Ubiquemos la condición humana. Bueno, ¿cómo podemos criticar a los que están peleando para sacar al que los está invadiendo? En ese renglón, estas son las condiciones que la presencia estadounidense dejó en Afganistán. Eso es para echar ojo siempre de lo que dejan. Y si no, démosle una vueltecita a todos los lugares donde ha llegado Estados Unidos para ver qué. Pero en fin, regresamos el por qué se retira. Bueno, aquí están, siguen los atentados, siguen las condiciones que con toda la tecnología de primer mundo estadounidense y todos los miles de millones de dólares metidos, no invertidos, ¿verdad? O no sabemos hasta qué grado, y la condición de miles de soldados pues no salía, no prosperaba y cada vez fue siendo más difícil. El año pasado, creo que esto es en 19 aproximadamente, hace unos meses ya Mike Pompeo, ¿verdad? Llegó a hablar con el presidente de Afganistán, que está muy ubicado obviamente como un títere de ellos puesto ahí porque son los talibanes, la fuerza de Afganistán. Pues llegó a hablar como para decirle cuál iba a ser la línea política y estamos viendo que pues hacen una reunión, los de Qatar, ahí vemos a Mike Pompeo, está la gente de Qatar, porque los talibanes tienen desde hace varios años una oficina en Qatar y ellos pues hacen la unión. Ahí vemos parte de los talibanes, donde ya están en una reunión, donde se firma un acuerdo, y otra vez muy parecido al de Israel, Estados Unidos y palestinos sin palestinos, ¿verdad? Un arreglo de 2 para 3. Aquí también Mike Pompeo le habla al presidente, que lo deja sentado, y vamos a observar en el acuerdo solo hay 2. Dice que es de 3 partes, pero nomás firman 2, es el estilo estadounidense. ¿Quién es? Ahí sí, el enviado de Donald Trump está con el líder de los talibanes y ahí ellos ubican un acuerdo que ya se va a retirar Estados Unidos en 14 meses. Y pues ahí les deja el mandado y dice, bueno, ¿qué se ponen de acuerdo? El presidente de Afganistán y los talibanes, y ahí se entienden ustedes. Claro, esto suena a la Cenicienta, ¿verdad? Pero es lo que están planteando y bueno, pues ahí está hasta el representante de la OTAN en Europa está atestiguando esa firma, ese convenio. Y estos son los puntos. Dice, Estados Unidos marca 4 puntos. La retirada en un lapso de 14 meses. Tiene que haber libertad de presos por todas las partes. Renuncia al terrorismo de los talibanes y el reparto del poder entre el gobierno títere de Estados Unidos puesto ahí y los talibanes, que son los que dominan casi el 70-75% del territorio. Lo del terrorismo es para que renuncie a Afganistán, a no ser campo de entrenamiento, etcétera. Aquí vemos donde hay una salida de talibanes de las cárceles de ahí mismo de Afganistán por parte del gobierno, con toda la ceremonia. Estos son parte de los talibanes que estaban en Guantánamo hace más de una década y que ahora Estados Unidos dice que gesto de buena voluntad también los deja libres. Ellos fueron acusados de las Torres Gemelas y después de una década pues, se dan cuenta que no era por ahí, que fueron los de Arabia Saudita, ¿no? Así se las gastan, señores. Ya le ganan a la PGR, creo. Pero el asunto, pues ahí vemos pues el festejo, ¿verdad? Del pueblo, de los ciudadanos afganos, de saber de que pues ya se van, la gente que los trae a bombardeos, etcétera, porque esta es una generación que nació en la guerra, ¿verdad? Para llegar. Entonces, pues básicamente ahí vemos ya, pues que porque inician, son 14 meses, pero ya comienza la salida del ejército estadounidense, ya de una parte, como dicen Trump, ya no costean, ¿verdad? Ya este asunto, pues vamos a ver, ya se tiene que replegar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene que concentrarse
con su gran, no solo aliado, hay una interrelación, una interdependencia entre Israel y Estados Unidos, por supuesto, su condicional en esa zona por todos los puntos que le quiera ver, más Arabia Saudita. Entonces tiene que concentrarse, ya no desgastarse en lugares donde también no funciona muy bien y donde le está costando, insistimos, 45 mil millones de dólares anuales, y el señor Trump sabemos que es business first, este es primero el negocio. Obviamente, pues siempre noblemente, muy seducido, pues esa cadenita ahí que le ponen de oro, yo creo que no había ni que morderla para ver si valía unos buenos pesos, y pues ahí el señor diciendo, adelante señores, vamos a jalar. ¿Qué dice Trump en estas condiciones? Aquí los apoyamos, vamos a decir, pero ¿qué sucede? Vamos a ubicar aquí. Esto es una muestra representativa. Ronald Reagan, hace más de un cuarto de siglo, aproximadamente por ahí 80 y tantos del siglo pasado, llevó a los talibanes y les llamó héroes, ejemplos a nivel mundial. O sea, cuando le conviene a Estados Unidos, no son terroristas, son buenos. Y cuando les conviene, pues los llaman terroristas. Esa es la situación. Ronald Reagan los llamó héroes. George Bush los llamó lo peor de terroristas, les echó la culpa de las Torres Gemelas, que fue hecho por árabes saudíes. Y posteriormente también, también le mandó más soldados también a Estados Unidos, y luego Reagan, este punto que nos hace reflexionar. Por eso, lo que sentimos básicamente es que debemos estar atentos, debemos de saber lo que está sucediendo, cómo se manejan estas gentes, de que ellos son los que califican. Recuerden que se está viendo muy claramente en el mundo que solo hay dos opiniones: lo que dice Estados Unidos y lo que dicen los demás. Llámese la ONU, llámese lo que le quieran llamar, sencillamente es lo donde ellos se imponen. Así es que esto es lo que debemos analizar, los movimientos geopolíticos. Esta es una parte de ellos. A lo mejor lo quiere usar en su campaña el señor Donald Trump también, pero ellos se mueven con ese tipo de intereses. Por eso debemos estar analizando que lo que deje de hacer en un lugar lo va a repercutir en otro, y aquí en América Latina, ya hemos comentado en otros programas de economía y mercados, este tipo de situaciones, cómo nos afectan socioeconómicamente en muchos sentidos. Así que la llamada de siempre es, debemos estar analizando, le solicitamos que siempre considere nuestra investigación, nuestro análisis, lo tome con la demás información que usted tenga, y como siempre saque la mejor opinión, y recuerde que debemos estar unidos mexicanos. Eso es lo que debemos ser. Estemos unidos mexicanos, porque solo nosotros podemos ver para nuestro país. Lo esperamos entonces ya en la próxima de Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva, su programa. Hasta pronto.